Hola, hola, ¿se escucha? ¿Se ve? ¿Cómo andan? ¡Qué emoción! Hola a Muy todos. emocionada, muy entusiasmada. Ahora sí, buenísimo, buenísimo. Ahora hay más gente que está sumando. Me encanta ver caras de personas que quiero mucho aquí. Pongo la imagen de la. Sí. ¡Bienvenidos! Hola a todos y bienvenidos a esta primera edición de Tertulia Astrológica al mapa y la semilla. Hola, Nicole. Bueno, como habrán visto, la imagen de inicio era un mensaje de WhatsApp. Era un mensaje de WhatsApp que yo le había mandado a Juan en verano, en enero, y fue el primer indicio, digamos, de la idea de la tertulia, así que imagínense mi emoción después de tantos meses de estar haciendo esto ahora, es muy entusiasmante y súper hermoso para mí, y bueno, hacerlo con Juan, yo, Carolina, hola, mi nombre es Detallito. Y bueno, es algo muy emocionante y me entusiasma mucho, realmente. Han sido unos meses muy lindos de preparación en los que conectamos con personas también muy lindas e interesantes a quienes van a conocer en un momento y con quienes vamos a compartir esta tertulia. Y para esta tertulia, esta primera edición de Tertulia Astrológica, hemos decidido una temática que parte de una pregunta, que es ¿qué comprende la identidad en una carta natal? Y para eso hemos invitado a varios expositores para que junto con nosotros desarrollen qué es lo que ellos entienden desde su perspectiva, usando el lenguaje astrológico, qué es la identidad y qué implica la identidad en una carta natal. Bueno, yo soy Carolina Letiri, la de la primera foto, Yo soy Juan Ignacio Sile. y nosotros hacemos desde nuestra pareja la lengua de Tueris, que es de donde hacemos esta tertulia. Y habíamos pensado en presentarlos de a uno nosotros, pero estábamos hablando con Juan, preguntarles a los expositores si tienen ganas de, bueno, de presentarse cada uno, ya que estamos hablando de la identidad, si tienen ganas de presentarse. Si no, bueno, lo hacemos nosotros. Si tienen ganas de abrir el micrófono, decir unas poquitas palabras de ustedes. Hola, yo soy Diego Mendoza. Me buscan como astroparadoja, ¿no? Y voy a hablar de la importancia del ascendente, el regente natal y también el planeta dominante de la carta astral, ¿no? ¿Qué tanto repercute eso en nuestra personalidad? Bueno, muchas gracias, Diego. A ver, ahí. Sigue ingresando gente. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Santiago Carrasco. Decidí para esta tertulia que tenemos el sol en casa 12, en un lugar tan misterioso en el que de repente se disuelve un poquito lo que es la identidad y cómo se percibe una identidad cuando parece a veces no estar, ¿sí? Así que nada, después voy a ampliar un poquito más sobre el tema, pero es algo que me interesa porque tengo el ejemplo en mi carta, así que nada, por eso más que nada elegí este tema. Hola, ¿cómo andan? Yo soy Florencia, me buscan en Instagram como Florolibra. Como Santi va a hablar del sol en casa 12, yo voy a hablar del sol en casa 7. También un poco desde mi experiencia, porque así está en mi carta. Así que bueno, ampliaré de eso cuando llegue mi turno también. Hola, ¿se me escucha? Sí. Sí. Yo soy Lucía, estoy Sí, hablando sí. de astros. Bueno, y también voy a contar un poco como los chicos, vamos a hablar del tema de la identidad. Yo voy a exponer el tema del sol como la identidad y voy a explicar un poco de lo que hablan hablando de astros. Justamente nació por eso, porque me la paso hablando de astrología y bueno, los chicos me invitaron y quería exponerles
que se trata un poco de los planetas, los signos, las casas, y cómo leerlo en tu carta natal. Así que voy a exponer con la lengua de Tueris, que son los que me invitaron. Qué lindos, la verdad, qué hermosos. Muchas gracias. Muchas gracias, sí, muchas gracias. Me encanta compartir esto con ustedes, realmente. Y bueno, muchas personas habrán escuchado palabras tal vez extrañas, como casas, ascendentes. Me parece que lo primero para ubicar estaría bueno que es, bueno, ¿qué es una carta natal también, no? Porque a veces hay muchas personas acá que no sepan qué es. Y bueno, es algo básico como para entrar en tema, digamos. Y una carta natal, en simples palabras, es un dibujo, un grafo, que muestra la energía del cielo en el momento que alguien nace mirado desde la Tierra. O sea, el centro de ese dibujo es una observación desde la Tierra de lo que pasaba en ese momento en que la persona nace en el cielo. Toda la energía, digamos, se ve con dibujos, con simbología. A ver, por favor. Sí, bueno, una simbología expuesta en una carta natal. Que ahora Juan está muy aliadamente poniendo su carta natal. Chan, 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 chan. Buenísimo. Bueno, como decía Caro, eso que ven ahí es un gráfico que representa el cielo en el momento de que alguien nace. Y todos estos símbolos de los que nuestros compañeros tertulianos hablaron, los van a encontrar ahí en la carta y se los vamos a ir señalando también. Así que bueno, en primera instancia, una carta natal es un dibujo en que, mostrando la energía del cielo en el momento en que una persona nace. Entonces acá están los planetas, están las casas, pero bueno, no vamos a ponernos a explicar ahora cada particularidad porque sería como demasiada información para lo que vamos a empezar, digamos, ahora. Pero por ahí es importante transmitirles que esa carta natal nos va a dar una información de algo que podría compararse con una semilla energética. Y ahí conectamos con el título de esta tertulia. De la misma manera que una semilla de un roble, cuando brote y se desarrolle, dará un roble y no un manzano, una carta natal es una semilla energética que tiene en sí una serie de códigos que nos van a hablar de ciertas cualidades energéticas que se van a ir desarrollando a lo largo de la encarnación, de la vida de quien habita esa carta. Y en esa carta encontraremos tanto información de la persona que habita esa carta, que nació en ese momento en el que se sacó la foto del cielo, como también de el entorno y el ambiente en el que nació y de las experiencias que vivió en su vida y que vive en su vida. Uy. Ahí va. Me parece importante también señalar entonces que es una simbología, ¿no? No es que nosotros, a ver cómo decirlo, es algo que simboliza algo que ya, por ejemplo, ya está en un lenguaje. O sea, no es que nosotros somos esa carta, sino que es una forma de representar la energía y simbolizarla, digamos, poder pasarla a un lenguaje más cercano a nosotros que bueno, no, somos humanos. Hola. Y esa simbología funciona como un mapa, que esa es la otra parte del título de esta tertulia. Nos da unas indicaciones de desde dónde venimos y de hacia dónde va nuestra energía. Y con esa información podemos ir navegando esta vida, descubriéndonos y descubriendo lo que nuestra carta tiene en potencia para nosotros. Bueno. Hola a todos, gracias por invitarme. Tendré que retirar en 15 minutos. Bueno, por ahí es un buen momento para comunicarles que estamos grabando esta tertulia y que la idea es que la grabación esté disponible luego. Así que seguramente van a recibir algún link para acceder a esta grabación. Para que la puedan volver a recorrer y puedan refrescar toda la información que acá
les vayamos dando. Ay, qué linda. Yo también te Sí, quiero, to- hermosa. los que estaban todos los que estén en el grupo de oyentes la van a recibir. Ay, bueno, Y pues, sigue entrando gente, qué bueno, qué lindo. qué lindo. Augurio lunar, me encanta. Hola. Hola. Bueno, voy a iniciar con la exposición que traemos desde la lengua de Tueris. Y voy a iniciar diciendo que si vamos a hablar de la identidad en la carta natal, ya hablamos un poco de qué es la carta natal, me parece un buen lugar para iniciar preguntarnos qué es la identidad. Lo cual no es tarea fácil, porque es una de esas cosas que todos sabemos lo que es hasta que alguien nos pregunta qué es. Pero a grandes rasgos y sintetizando, creo que podemos acordar en que la identidad tiene algo que ver con lo que soy, lo que yo soy, con lo que se denomina el yo. Un nombre, unos rasgos físicos, una nacionalidad, un idioma, unas preferencias, unos gustos, una forma de ser, una forma de expresarme. Son todo un conjunto de rasgos, de características que conforman una imagen en la que me identifico como uno y como diferente a los otros. Así que pequeña función la del yo, pequeña función la de la identidad. De acá podemos entender que el inicio de la identidad es el inicio de una diferencia que es fundamental. Que es la diferencia entre yo, con mi experiencia interna, en un espacio, y un otro espacio en donde está todo eso que percibo como exterior. Y que es, en apariencia, exterior. Si podemos identificar que la identidad tiene esta función que es tan importante, cabe también preguntarse cuál es el origen de la identidad. ¿Desde dónde viene la identidad? Y cuando entramos seriamente a esta pregunta, nos encontramos con algo que es, por lo menos, interesante. Por lo menos sorprendente. El nombre lo eligen mamá y papá. Nuestros rasgos físicos son una mezcla de los rasgos de mamá y papá. Nuestro idioma, nuestra cultura, nuestra ideología viene de un tiempo y de un espacio en el que nacimos. Nuestra forma de ser, nuestra forma de expresarnos, son cuestiones que mamamos del entorno familiar mientras nos desarrollamos y nos vamos creciendo. Esta clásica cuestión de sos igual a tu padre o sos igual a tu madre, que es tan terrible. Bueno, no sé si tan terrible. Depende. Muchas veces, en general cuando usas esa expresión es para referirse a algo que no está tan bueno. No, salió los rasgos del padre. Pero bueno, en este punto entonces podemos ver que todo eso que me hace uno, que me hace individuo, que me hace diferente a otro, viene, paradójicamente, del otro. Nada tuve que ver yo con haber puesto eso ahí. Es otro el que lo pone ahí. Y acá Tamara nos dice, pero es lo único que conocemos cuando crecemos, lo de los padres. Exactamente a eso me estoy refiriendo. No existe un ser humano que construya su identidad
desde otro lado que desde el otro, que pone en su mente, que nota en su mente de niño qué es lo que ese niño es, qué es lo que yo soy. La cosa, ay, qué bien, que ordenaste tu habitación, sos un nene muy obediente. Sí. O sos un nene muy gritón, o sos un nene lo que sea. Y hay una escena mitológica, funciona como mito, que es muy buena para representar esto que les estoy diciendo, que es lo que Lacan, psicoanalista francés, enseña en El estadio del espejo, la escena del estadio del espejo. Acá Lacan nos enseña que el niño, cuando nace en un estado de prematuración, en el que no percibe su cuerpo o no percibe su experiencia propia como unificada, la percibe fragmentada, desintegrada. Y es hasta el momento en el que tiene lugar la escena del estadio del espejo que la experiencia del niño es así, fragmentada, e incluso es hasta confundida con la de la madre. Hay ciertos meses al comienzo de la vida que el estado de conciencia de un niño es casi un 2 en 1 con el de la madre. ¿Qué es un 2 en 1? Están el niño y la madre en una sola conciencia, digamos. Gracias por la pregunta. ¿Y qué pasa entonces en esta escena del estadio del espejo que es tan importante? El cuento dice así: mamá lleva al niño frente al espejo, ese niño que está en ese estado de prematuración en el que se percibe fragmentado. Y entonces, esta persona, mamá, que representa para el niño una figura significante, una figura que encarna toda la nutrición, que encarna todo el cuidado, toda la vida de ese niño, que le da la vida a ese niño, esta persona tan significante señala en el espejo la imagen del niño y le dice: ese sos vos. Y a partir de ese momento el niño tiene por primera vez una representación de sí mismo que está unificada, que está completa. Y de alguna manera a partir de ese momento se corrige esa como malformación congénita que tiene el humano, que es esta prematuración de la que hablé antes. Esta escena nos da una información que es fundamental, que la vemos cuando vemos que acá esta escena se conforma de 3 lugares. Por un lado, el niño con su experiencia. Por otro lado, la imagen del niño en el espejo. Y un tercer lugar que es la madre, esta figura significante que representa la nutrición, el cuidado y la vida, que con su palabra hace la unión entre la experiencia del niño, previamente fragmentada, y la imagen del niño en el espejo, exterior al niño, la imagen. Y aunque es muy posible que esta escena haya sucedido así literalmente en la vida de cada uno de nosotros, que alguna vez mamá nos puso frente al espejo y nos dijo que se sobó, también funciona para representar todo lo que yo les venía diciendo antes. Esta lógica en la que hay un niño que está expresándose, que está emanando su individualidad, expresando su individualidad, pero que no la percibe, que no la reconoce. Hay una figura significante, una madre afectiva, que representa la vida para este niño, que con su palabra le dice al niño lo que es, señalando hacia una imagen externa. De vuelta el ejemplo de qué buen nene que sos, ordenaste tu habitación, sos muy ordenado. O qué mal nene que sos, te portás mal, sos muy testarudo. Con su palabra y con su valoración, porque es mamá la que valora que eso es ser un buen nene, o que eso es ser ordenado, o que eso es ser un mal nene, porque eso es ser testarudo. Mamá, con su valoración, es decir, con una imagen externa al niño, le señala al niño: ese sos vos. De esta manera se forma esta especie de mito que representa lo que yo les hablaba antes, de que la identidad, el yo, la función del yo, viene del otro y se conforma a partir de que otro dice: ese sos vos, señalando a una imagen externa.
Entendiendo esto, podemos hacer el salto de qué tiene todo esto que ver con la astrología. Porque esto es una tertulia de astrología. Como decíamos antes, la carta natal representa las energías que tiene disponible la persona que nace en el momento en que se saca la foto del cielo desde el lugar en el que nace esa persona. Por lo tanto, todas esas cualidades que va a ir desarrollando durante su vida el niño, hasta ser un adulto y vivir toda su encarnación, estarán representadas con símbolos en la carta natal. Es decir, vos sos ordenado, pues en tu carta natal estará representado que sos ordenado. Y así con cualquier cualidad, con cualquier rasgo con el que alguien se identifique. Y de la misma manera que está representado la experiencia y la expresión de ese individuo, estará expresado también la escena y el personaje que fue quien le dijo, ese sos vos, así sos vos. Estará la madre diciéndole, sos ordenado, sos testarudo, sos gritón, sos de boca, no sé, lo que sea, cualquier ser. También estará representada en la carta. Y ahora te doy el pie, que las dos figuras más importantes en el desarrollo de un niño que van a imprimir, van a notar cuáles son esas cualidades con las que construirá su identidad, son la figura materna, de la que ya hablamos, y la figura paterna. Chon, 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 chon. Bueno, me parece... Muchas gracias. Muchas gracias, te amo. Hermoso. ¿Cómo pongo acá la pestaña? Ahí está. Bueno, me parece muy importante señalar algo que, bueno, una obviedad, pero por dudas lo digo. Cuando Juan habla del madre y el padre, no significa precisamente que sean mamá y papá, sino quienes vieron ese contexto y fueron la primera socialización y fueron las primeras personas que afectivizaron y que le dieron ese lugar al niño, ¿no? Como que no tiene que ser sí o sí la mamá, la mujer, el padre, o sea, es una obviedad, pero por las dudas lo digo. Bueno, entonces, ¿qué sucede en la astrología? Bueno, en primera instancia, podemos llevar ese contexto familiar del que hablaba Juan, esas funciones paterna y materna, al sol y la luna. Yo acá les hice un esquema muy básico de cómo se encuentra la simbología del sol y la luna en una carta natal, y bueno, se entiende, o sea, este es el sol y este es la luna. El sol va a ser quien de una manera simbolice la función paterna y la luna quien simbolice la función materna, entre otras cosas. Entonces, cuando nosotros vemos una carta natal, podemos ver podemos, por ejemplo, esto es algo muy básico, pero es muy importante, ver dónde está el sol y la luna como una combinación, ¿no? Por ejemplo, dónde está en cuestiones de elementos, si está en un signo de tierra, si está en un signo de aire, si está en un signo de fuego, un signo de agua, si tiene otros planetas alrededor, si está cerca de, bueno, esto del ascendente tal vez quede muy lejos para algunas personas, pero bueno, también depende en qué ámbito esté, es decir, en qué casa esté. Esto nos va a dar información, en primera instancia, de, bueno, cómo esa persona vienen de un otro. Ah, ¿se escuchó? Se trabó ahí. Alguien se pone un sí. Gracias. Gracias. Sí, porque si no, no nos enteramos. Buenísimo. Bueno, ¿por qué? Porque en primera instancia, la función paterna y la función materna la vemos reflejada en los padres o quien nos críe, no la tenemos nosotros. O sea, no, obviamente no, un bebé, nada, es un bebé, o sea, no tiene esa conciencia. Entonces, cuando vemos en una carta natal, el sol y la luna nos dicen mucha esta información de cómo han sido criadas esas personas y también de cómo han sido criadas los padres de esa persona, y por ende, la información que recibe, cómo también con esa información se va a desarrollar de adulto esa persona. Entonces ahí podemos obtener, como digo, las cualidades de los signos,
dónde están ubicados, si tienen relación con otros planetas, toda esa información habla sobre esto. ¿Qué es la casa? La carta natal refleja el momento actual respecto de aquel momento. A ver qué puso. De momento actual respecto a aquel momento del nacimiento. Claro, vos, bueno, ella es mi tía. Creo que la parte en la que dijimos que era la carta natal, no estabas. Para hacer una síntesis y responderte, la carta natal es un dibujo que tiene la simbología de lo que sería la energía del cielo en el momento en que una persona nace, visto de la Tierra. Bueno. Sí, está. Tu pregunta es por las casas. Eso por ahí sí queda lejos para alguien que no conoce la astrología. Estamos viendo acá el gráfico de una carta natal. A ver, hacer zoom. Que está seccionado como una pizza en porciones. Cada una de esas porciones tiene una información que le es correspondiente. Bueno, esas zonas de la carta es lo que se denomina casas. De momento, esa información creo que es suficiente, sí, sabiendo que son partes de la carta y que nos van a dar una información particular cada una. Ahora que veo que están haciendo preguntas, les voy a decir que tengan paciencia, que estaría bueno que anoten todas las preguntas que se les vienen a la cabeza y que luego al final, cuando concluyamos toda lo que sería la exposición, ahí tenemos un momento de abertura para las preguntas y así podemos continuar, digamos, con esto y después darle lugar a todas las preguntas, que seguramente un montón se están haciendo muchas preguntas. Sí, gracias. Gracias. Caro. Gracias, Caro, por decirlo. Continúo. Entonces en primera instancia podemos ver eso. Podemos ver el Sol y la Luna, que ya de por sí nos da muchísima información de una persona. Y me parece importante también aclarar esto, que cuando vemos esa información es una imaginación que nos hacemos también, porque nosotros mismos, vivimos imaginando un montón de cosas, entonces no vamos a tener la seguridad de que, esta persona es de esta manera. No, son todas interpretaciones. Eso es para mí muy importante aclararlo. Sí, esta es mi carta natal. Estoy haciendo una gran exposición porque hay mucha información de mí. Qué bueno que algunos solo los pueden leer. No, mentira. Gracias ahí a Lu y a Diego que estaban respondiendo por el chat. Bueno. Eso es equipo. Eso es equipo. Me encanta. Muchas gracias. Volviendo a lo que había hablado Juan. Yo, por ejemplo, tengo un Sol en Capricornio, que está ahí como está señalado, y una Luna en Géminis. No voy a explicar qué significa el Sol en la casa 1 ni la Luna en casa 6, sino simplemente decir, yo, por ejemplo, reconozco que tengo una identificación que es, si hablo mucho, soy una hecha pelota, soy una pesada. Tengo esa identificación en mi conciencia. Esto es muy probable que pasó que cuando yo era chica seguramente estaba muy eufórica como cualquier niño. Esa energía que tienen todos los niños que parece que es de otro plano, de otro mundo. Y seguramente hablaba mucho, esta energía geminiana de hablar un montón. Y seguramente mis padres habrán preferido que yo sea más tranquilita, cuando estaba más solitaria, más capricorniana. Entonces, cuando estaba muy exaltada, llamando la atención, no le gustaba tanto, entonces me habrá quedado seguramente en mi memoria, en mi luna. Me distraje con el chat. Habrá quedado en mi memoria que, si yo hablo mucho, soy una pesada, me echa pelota, por ejemplo. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que, por ejemplo, esta información también habla de ese tipo de experiencias, de ese tipo de identificaciones que se van haciendo a lo largo de la vida y que se van generando una repetición. Digamos, que nos vamos identificando con cosas inconscientemente que siempre están, de alguna manera, acordando o reformando siempre esa primera identificación. Por ejemplo, esta que yo le estaba señalando recién de hablar mucho y ser pesado. Espero que se haya entendido eso. Entonces, por ejemplo, con el ejemplo que dio Juan del espejo de Lacan,
podemos ver esta energía del sol que se emana. Digamos, un niño que tiene la energía que se expresa naturalmente y que rebota en el espejo, que podría ser la madre, que se refleja en el espejo y que hace un rebote y marca, digamos, como ese movimiento, ¿no? Como, bueno, la expresión, rebota en el espejo, hay un reconocimiento, mi madre que me afectiviza a los primeros años de vida, me muestra lo que es el afecto, me marca con esa información que me dice que yo soy algo o no soy aquello. Bueno, entonces, esto me parece importante, que estas marcas que quedan son las que generan, digamos, arman esta forma que es la identidad, que es lo idéntico, que se mantiene todo el tiempo igual y que deja por fuera algo que no, con lo que no se identifica. Yo sé que soy media compleja para explicar las cosas, tal vez estoy muy abstracta, se me hizo un corte en un momento también, así que si no lo entienden, por favor, me serviría que lo digan, lo repito de nuevo. Ay, qué bueno. Entonces, una buena imagen es esto, ¿no? Bueno, alguien que se expresa, pega en el espejo, por decirlo así, y la madre, nada, rebota esa información y me queda marcada para el resto de mi vida. Madre, padre o quien sea que me dé esa información primaria. ¿Quieres que hagamos la conclusión de...? Voy a hacer un inciso a eso. Bueno, que insistimos en que no tiene que ver con, que hubo una pregunta dando vueltas por ahí de eso, no tiene que ver con mamá y papá biológicos, tiene que ver con quién ocupó el lugar de... ¿Se trabó a todos o solamente a Tamara que está preguntando ahí? ¿No se trabó? Me parece que solo Tamara. Vamos a repetir igual. Bueno, gracias. Bueno, decía que madre y padre no tienen que ver con mamá y papá biológicos, sino con quien haya cumplido la función materna y la función paterna. Una función materna que se entiende como nutritiva, como contenedora, eso que decía Diego ahí en el mensaje que escribió en el chat, nutritiva, y una función paterna que es más más inspiradora, más propulsora, más de enseñar a expresarse en la vida. Pero la función paterna y la función paterna de poner límites, pero eso tiene que ver también con otro arquetipo que es Saturno, con el que no nos vamos a meter. Pero también tiene que ver con la función paterna. ¿Qué vas a decir? Que me gustaría hacer como un epílogo más sencillo, como una conclusión diciendo, bueno, entonces podemos comprender, más allá de la luna, más allá del sol, que bueno, que la identidad es un cúmulo, una forma de imágenes, de discursos, de palabrerío, de cosas que están todo el tiempo ahí marcándonos, que todo inició con una marca en el origen, muy relacionado con los padres o con quien nos criaron y con lo que nos han dicho y bueno, cómo hemos afectivizado también a lo largo de nuestra vida, y que a nosotros, con Juan, desde la lengua de Toris, nos interesa mucho en las sesiones interrogar esta identidad, y preguntarnos, ¿es eso lo que queremos ser? O sea, si bien parece una pregunta media boluda o New Age, es realmente una pregunta muy interesante porque nos hace cuestionarnos e interrogar este cúmulo de imágenes y cosas que no son propias. Que vienen del otro. Que vienen de otro. Entonces, ahora sí, relacionado con la astrología, ver la luna y el sol en la carta natal da muchísima información de este tipo de cosas que fueron dados por otro. Digo, por si alguno quiere comprenderse más a sí mismo, es una buena manera y me parece que con eso estamos bien también. Creo que Lu quiere hablar de eso hoy. Sí. Bueno, más o menos con eso concluimos nuestra exposición y le vamos a dar pie a Lucía de Hablando de Astros, que es la siguiente expositora. Les agradecemos mucho por escucharnos y por la paciencia. Estamos muy agradecidos que estén aquí. Lu. Bueno, gracias, chicos. Bueno, qué lindo verlos, ahí leerlos. Estoy ahí en todos lados, tengo el celular, compu. Desde ya, gracias por la invitación a la tertulia.
estoy re contenta, la verdad que me hayan convocado a poder hablar de astrología, que es algo que me encanta para mí, y que también veo gente conocida que traigo y gente desconocida totalmente, y sé que muchos son familiares y amigos, así que más contenta aún. Mi nombre es Lucía Serafini, yo estoy en La Plata, y soy hablando de astros, que lo empecé desde, quiero contar un poquito para que sepan por qué voy a hablar de lo que los chicos también llamaban como tema identidad, y para eso me convocan. Hablando de astros surgió en 2017, y ya hoy tengo muchísima gente, una comunidad de gente, le digo yo, que estudia astrología a través de su propia carta. Yo estoy ofreciendo cursos, consultas todos los días. Este año empecé hasta talleres temáticos donde enseño a través de lo que está pasando ahora y cómo llevarlo a tu propia carta. De hecho, ahora esta invitación a la tertulia me parece que es parte de lo que estoy haciendo. Y ya desde el año pasado hice el club, hablando de astros, que es un juego interactivo en tiempo real, donde no solo aprendes de tu carta, sino que a través aprendes la carta de los demás jugadores, como si todos nos leyéramos ahora las cartas, sin saber nada de astrología. O sea, es un montón de gente, por eso digo, hay gente que acá me puede seguir del club, o me puede seguir también de los talleres, y eso me pone muy contenta, que puedan ahora estar presentes acá con ustedes, charlando con los chicos, con Caro y con Juan, y después ahora voy a dejar que también se presenten los demás, mis demás colegas de astrología. La verdad lo que quiero decir hoy es un poco de esto, de lo que les conté a los chicos en el primer encuentro con ellos cuando me invitaron, de que yo desde el club y desde los cursos que hago, lo primero que presento es el sol como identidad. Entonces cuando me dijeron, bueno, vamos a hablar de la identidad, dije, listo, les cuento de lo que hablo, desde lo que aprendí a través de la astrología, porque soy muy autodidacta, si bien estudié online, pero la verdad me costó aceptar que podía leer una carta. Y hoy en día me dedico a eso, simplemente leo cartas, y está muy bueno porque aprendo un montón desde lo que me enseñan y desde lo que me une acá con ustedes hoy, que es esto, la energía, ¿no? Recién estaba ahí en la compu también leyendo la carta del momento, de ahora, y de cómo nos estamos uniendo todos con nuestros signos, y eso es un poco lo que hago desde el club, desde lo que inventé con los talleres, estudio a la gente que viene, con la energía con la que viene. Entonces, bueno, les quería contar un poco eso. El sol como identidad, para mí, es el primer acercamiento a la astrología que uno tiene, porque es con lo que nacemos. Ya desde cuando uno se acerca a la astrología, lo primero que sabe es el mes en el que nació. Y ahí marca un sol, ¿no? Eso es lo que yo digo, es una identidad. Me reconozco con esta energía solar, el signo solar, ¿no? Que solamente marca un mes. Por eso yo digo que la carta natal uno no la tiene que tomar como uno mismo, sino como el momento en el que uno nace. Eso que preguntaron hace un rato, que es la carta natal, ¿no? La foto en el momento en que uno nace. Y ahí vos vas entendiendo que tenés una energía de un signo solar. Pero cuando te metes a estudiar la carta y empezás a estudiar un poco más de astrología, vas entendiendo esto de que, como decían los chicos, tenés no solo el sol, tenés la luna, tenés un ascendente, eso que preguntaron también recién, que son las casas astrológicas, que ahí también empezamos a debatir con los chicos, y me encantaría que también, si lo quieren decir por el chat, me encanta que estén chateando y estar también como Caro, que me distraigo y que leo y todo, pero bueno, perdón también si me quieren hacer preguntas, eso lo pueden hacer. A lo que quiero ir es eso, de qué significa el sol, qué significa la luna, ¿no? Como decían los chicos, para mí es el costado emocional y nos marca muchísimas cosas también. Ahora les voy a contar un poco lo que leo, porque en realidad no leo cartas natales, leo otro tipo de cartas más complejas, en las que es muy importante saber cuál es tu ascendente, porque si no sabes ni tu ascendente, eso que también les contaba cuando puse yo en el chat, hay gente que no sabe su hora de nacimiento, hay gente que son mellizos, gemelos y nacen a la misma hora. Entonces, ¿qué pasa cuando son tan distintos? Y un poco en el video promocional lo dije, lo que pasa es que tenemos muchas energías. Yo digo, somos partes de un todo en el que tenemos tanto planetas personales, planetas transpersonales a los cuales pertenecemos una generación, una luna que es nuestro costado emocional, que hace un ciclo lunar. Eso también es un poco lo que enseñan hablando de astros. Esto donde estoy ahora, por ejemplo, es el aula que estoy empezando a armar presencial 2022, porque yo daba clases presenciales hasta que la pandemia me agarró. Y bueno, y tuve que dar clases online obligada, y hoy llegué a eso que decía hoy, a tener una comunidad de gente que me sigue y que estamos acá conectados, y sé que tienen mucha energía para explicar mejor que yo lo que está pasando. Pero bueno, básicamente esto de saber sol, luna y ascendente es lo que tiene que conocer uno desde su carta. A medida que eso que decía, que vas aprendiendo, vas entendiendo que sos una combinación de energías astrales en el momento en el que naciste, ni siquiera es tuyo. Estás ahí presente porque tenés, como digo yo, un contrato que firmaste y dijiste, bueno, tengo esto, esto y esto y esto. Anoten las preguntas para el momento, sí. Esa foto
del momento en el cielo es la carta natal. Como también se puede llamar carta astral, digo, no, pero yo recién estaba leyendo la astral, que es la de este momento. Entonces vos vas a aprender que también no solo tenés la carta natal, sino tenés la carta tránsito, la del momento de ahora, con la tuya, o esto que aprenden ya en un nivel 2, le digo yo desde Hablando de Astros, lo que son las revoluciones solares, las revoluciones lunares, las sinastrías y las progresiones secundarias, cartas más complejas, donde te muestra mejor lo que pasa actualmente con los astros, porque eso que vos tenés en tu carta natal nunca más va a volver a pasar de acá a muchísimos años, y tenés que entenderlo, más vale, porque ese es el verdadero autoconocimiento, el que tenés de tu carta natal. Entonces vas a empezar a eso que digo, si naciste en Piscis porque naciste en marzo, pero tenés la luna en tal, el ascendente en tal, y vas sumando todo lo que es la energía planetaria. Eso es lo que a mí me trajo de la astrología. Yo empecé estudiando porque hago meditación, por eso verán que tengo una cama atrás, enseño a meditar, y cuando empecé a trabajar con grupos dije, acá hay algo, hay energía. Y me puse a estudiar, sobre todo en las mujeres, el ciclo lunar, y desde la luna entendí eso que les estaba contando, que había más energía. Y bueno, ya hoy creo que a la gente la conozco más por la carta natal que por las caras, los nombres, o como me pasa siempre que después me olvido. Y bueno, eso es re lindo también, por eso saber que hay mucha gente conectada con energías de las cuales vamos a hablar, o por lo menos, no voy a explicar tanto, pero sí quiero redondear en esto lo que es lo que enseño yo desde la identidad, ¿no? Recién decía, si el sol es la identidad, el ascendente, la luna ya lo dije, lo emocional, ¿no? Y el ascendente, la personalidad. La personalidad es eso que uno muestra hacia los demás. Entonces ya ahí empieza la combinación de esto que decía, si vos tenés el sol dentro de tu ascendente, pues le pasa a Caro, si vos tenés el sol en el descendente, que es la casa 7, como le pasa a Flor, si vos tenés el sol en casa 5, ya acá creo que están Juan y bueno, y Steffi, que le voy a mandar un beso a Steffi, yo lo tengo en la 11, que es opuesta a la de ellos, Santi lo tiene en la 12, me olvidé de Diego, ¿en qué casa lo tenía? Si me pueden decir, en la 9, la del aprendizaje. Y bueno, entonces, claro, nos juntamos y empezamos a hablar de todo esto y dijimos, vamos a armar un poco de cómo poder explicar desde lo que nos pasa y desde lo que sabemos, porque eso también, no somos personas que nos conocemos por estudiar de la misma manera, ni somos de los mismos lugares, porque con Caro y los chicos, con Juan, estamos acá en La Plata, pero después también quiero que se presenten los demás chicos de los lugares que estamos hablando, porque sé que hay mucha gente de todas partes. Bueno, un poco para redondear, perdón que me voy también por las ramas, pero a veces es demasiada información y mucha gente que conozco. Ya sea por la identidad del signo, como el de la personalidad que se te manifiesta en el ascendente, vas a mostrarle algo a los demás, ¿sí? Eso que decía, desde si tenés el sol en el ascendente, empezar a mirar tu carta, si tenés el sol en oposición, o con la luna, o con la casa 7, o con la casa 12, que son casas bastante importantes para empezar a leer. En cuanto a la luna, este costado emocional, también cumple un ciclo anímico cada 28 días. Entonces entender que cuando la luna pasa por el mismo grado, en el mismo signo que estaba cuando vos naciste, eso que llamamos carta natal, estás renovando esta especie de contrato que les decía recién, que es, por ejemplo, en el caso de la luna, el ciclo anímico. Entonces ahí se empieza a dividir lo que es revolución solar de revolución lunar. Para mí, entender eso es mucho más importante que conocer la carta natal, porque entonces ya estás entendiendo desde lo que pasa ahora y cómo llevarlo a tu carta. Yo enseño desde las revoluciones lunares porque me parece la energía más importante cuando uno quiere entender qué es lo que hay disponible ahora de forma actual y cómo después llevarlo a mi carta natal para tomar esas decisiones a conciencia, como digo siempre. Entender que también nacemos con una personalidad lunar, esa fase con la cual nacemos y que se repite, como decía, cada 28 días ese contrato. La mayoría conoce, por ejemplo, la luna nueva, la luna cuarto creciente, la luna llena, la luna cuarto menguante, pero muchos también desconocen que hay 4 subfases lunares, como la creciente, la gibosa, la diseminadora y la balsámica. Entonces, desde ahí, esto que les decía, como yo empecé a estudiar de la luna, la astrología la leí otra vez de las revoluciones lunares. Obviamente que siempre cuando leído un montón de cartas, pero digo, la revolución lunar para mí es de las más fuertes, y trabajo con todo tipo de rituales lunares. Entonces, también desde ahí, quería, bueno, mostrarles, yo desde el celular, tengo mi Google Calendario, que es el que les decía a los chicos, y estuve haciendo todo mi estudio, poniendo hora por hora, fecha por fecha, todas las efemérides astrológicas. Entonces, desde ahí, yo voy tomando mis decisiones, y fue como, desde el Google Calendario, que lo vendo por todas partes del mundo, o de esto que les decía, el club, o los talleres, conozco mucha gente ya,
con la cual me paso hablando de astrología todo el tiempo y me encanta. Así que por eso, gracias. Yo sé que esto funciona, que sirve, y que más allá de estas características que decía de la luna, y esto de lo que hablaron los chicos también, porque lo que dijeron sobre el padre y la madre, ¿no? Muchos pueden entender la luna como la madre, yo digo más la abuela, porque para mí la madre es la tierra, y el padre también puede ser el sol, y no me voy a meter tampoco con Saturno, como dijo Juan, porque ya tenemos que hablar no solo de padre, sino de jefe, o de imagen de líder, yo digo también es la misión de vida que uno viene a cumplir, entonces se pueden ver un montón de cosas dentro de lo que es la carta natal, obviamente para autoconocerte, y dentro de lo que es las revoluciones, progresiones sinastrías, que son para tomar otro tipo de decisiones y sacar predicciones, tanto, como dije hace un rato en el chat, a pasado o a futuro. Por eso me parece importante que si hay alguien que hoy está en la charla y desconoce su carta natal, lo empiece a utilizar como una herramienta, digo yo, porque es no solo para conocerse, sino para sanar muchísimas cosas, a veces hasta los linajes, ¿no? Entender mucho de los antepasados, a veces traemos cosas, por eso también esto del sol y la luna, ¿no? Traemos muchas cosas que desconocemos, que están dentro de nuestro inconsciente. Esta etapa, la temporada Piscis, ¿no? Habla un poco de participar de una charla así, escuchar cosas que por ahí no estamos acostumbrados a hablar. Por eso digo que tener el Google, como tengo yo, entender, no sé, de lo que pasa de las efemérides actuales y sacar toda esa información desde los mensajes que el mismo cielo nos está mandando, porque está disponible y está de forma natural y está desde siempre. Entonces uno por ahí está creyendo que está viendo estrellas y no está viendo planetas, y poder conectar con la luna, eso es lo que yo para mí quiero transmitir. Tal vez hay gente que no lo está sabiendo aprovechar y cree que la vida pasa porque sí, o bueno, hay un montón de cosas que hablar, pero ahora estamos en un cambio de nodos, hay una energía muy disponible. Mercurio ahora está ingresando en Piscis, entonces, y está ingresando por 18 días, ¿entendés? Entonces como que está re veloz, está una energía muy disponible para hacer lo que uno quiere. Eso es lo que yo enseño ahora desde el 2022, estoy dando charlas semanales gratuitas en YouTube, y estoy dando encuentros a colaboración. Eso también es otra de las cosas que quería decir, que en este 2022 me propuse hacerlo 100% online. Hoy hay gente que hace un rato me estaban escribiendo de los presenciales, que bueno, por eso me armé este espacio para los que quieran en La Plata venir a juntarse, y que más personas participen de esto. Para mí hacerlo a colaboración es, desde lo que sé yo, demostrarles a ustedes y poder hacerlos conocer. Por eso, como decía Steffi, que le mando un beso, ella es mi alumna, y hay mucha gente que por eso decía me siguen de los talleres y del club. Del club, por ejemplo, no se pueden ver, así que si se ven acá, bueno, bienvenidos y bienvenidas también. Una última cosa nada más para cerrar, porque no sé si quieren agregarme algo o decirme algo, pero este año yo empecé a lanzar talleres a pedido de las personas que me convocaron también, talleres de nodos lunares, de sinastrías, de personalidades lunares, de progresiones secundarias, esto que decía, cartas del desarrollo de tu vida. Pero bueno, ya sé que es mucha información. Si quieren, si me pueden seguir en hablandodeastros.com.ar desde mi web, ahí está todo lo que yo enseño, y si quieren obviamente contactar más personas para poder seguir participando de estas tertulias, es muy importante porque creo que no solo aprenden de uno mismo, sino de todos. Y que estén conectados me pone, bueno, muchas gracias. Sé que está hasta mi familia conectada mirándome. Les mando un beso a todos y gracias a los chicos también. Voy a dejar que mis compañeros hablen ahí sobre lo que dije de las casas. No sé quién seguía. Bueno, muchas gracias, Lu. Sí, muchas gracias. Gracias por aceptar participar, y vos fuiste la primera que aceptó ser Genios. ponente. Sí, ¿me explicaron eso que pusieron de la conversación al principio? Porque capaz que hay mucha gente conectada, yo no lo sé si lo escuché. Sí, la conversación que tuvimos a partir de bueno, hagamos una tertulia ahí. Sí, sí. Sí, ahí inició todo. Bueno. ¿Quién? Ahora... Vos, Caro, que tenés el sol en el ascendente. Sí, claro, ¿no? El ascendente, bueno, le tocaría a Diego, entonces. A Diego, vamos a hacer a Diego. Dale. Damos el pie a Diego Mendoza. Hola. Sí. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, acá en contexto, capaz que noté que capaz que la mayoría no está familiarizado con los términos,
Pero bueno, es un lenguaje de símbolos y los símbolos son arquetipos personales, al fin y al cabo, que están distribuidos en el mapa. El mapa está dividido por casas, que son aspectos psicológicos, y signos, que son... No, o sea, las casas son esfera de la vida y los signos son aspectos psicológicos. Si bien las casas y los signos tienen las mismas características, o sea, casa 1 tiene las mismas características que Aries, no son lo mismo. La casa 1 es el aspecto, o sea, yo. Hola, ¿cómo están? La máscara, ¿no? Cómo todo el complejo planetario se expresa a través de lo que ven. Ascendente es el término que se utiliza para marcar el punto de horizonte, el grado 0 de la casa 1. Ascendente y casa 1 no son lo mismo. O sea, el ascendente es justamente el punto partil, el punto 0 de en qué posición estaba el horizonte a la hora de nuestro nacimiento. Entonces, ¿qué tan importante es el ascendente en nuestra vida? El ascendente no solamente marca aspectos físicos, sino también los comunicacionales, o sea, cómo la gente nos interpreta, cómo nos ven. Y encima también marca cuáles son las partes del cuerpo que podrían llegar a sentir la debilidad propia del signo. No sé si ustedes están familiarizados con los términos, pero cada signo del zodiaco representa una parte del cuerpo. Y en el ascendente se nota mucho más. Los ascendentes en Aries, los ascendentes en Aries, por ejemplo, sufren de la cabeza. Son personas pasionales. Incluso en el cuerpo se nota que son personas aguerridas, ¿no? Yo tengo acá un par de ejemplos, pero justo no conseguí ninguno con ascendente en Aries. A ver, voy a buscar. Ah, mira, tenía la carta de Shakira que tenía un ascendente en Aries. ¿Dónde está? Disculpen la molestia, disculpen la tardanza. Si estoy siendo muy abstracto con los términos, por favor me interrumpen. ¿Vengo bien? Bueno, genial. No encontré la carta de Shakira. Pero bueno. Luego, nosotros, si querés, estábamos poniendo una, no sé si estás viendo el chat, pero estamos poniendo un ejemplo, como para que con eso, si querés, si querés una tuya, tranca, no hay apuro. No, pero si pueden poner algún ejemplo, genial. Dale, buenísimo. Ahí lo pongo. Bueno, el ascendente también marca cuál sería nuestro planeta regente. Todos tenemos un planeta regente que justamente mostraría las características personales más asociadas al signo ascendente. Y en qué casa estaría el planeta regente también marcaría en dónde explayamos nuestra personalidad. Ahora con el ejemplo que están subiendo, ahí vengo, voy a... What happened? Diego, tenés el micrófono apagado. Bien, genial. No, tuve que salir, no sé, me anda medio mal esto. En fin, el ascendente en Sagitario, por ejemplo, marca una personalidad expansiva, ¿no? Tal vez no tenga relación con el Sol en sí, pero al menos lo que nosotros percibimos de ese Sol es una parte optimista, una parte sagitariana, que quiere aprender más, que es abstracto, que se maneja con los términos tanto de leyes, religión, espiritualidad, como que son de su vasto interés. Incluso lo que tenga que ver con el conocimiento de tierras lejanas y también con la expansión, tanto física como mental. Su regente, su planeta regente, o sea, su planeta dominante, no dominante, es otra cosa, pero su planeta como más afín sería Júpiter. Júpiter es ese símbolo que está acercando. Bien, que esté en la casa 12, habla que justamente las características del signo, o sea, de la casa, son las que estarían más relacionadas con su vida. Por ejemplo, el conocimiento de la psiquis, ¿no? El conocimiento de la psiquis ajena. No son solo para mí, son para compartir con la población sin esperar nada a cambio más que una recompensa espiritual, digamos. En este caso termina siendo un
un regente bastante abstracto, porque ya de por sí la expansión es interna, es absolutamente de acá, es una conexión que tiene con la humanidad que va más allá de los propios sentidos, o sea, como que habla de otra realidad, de otra vida, de otro espacio. La Casa 12 representa los hospitales, las cárceles, los manicomios, todos los espacios que tienen que ver con la reclusión social, incluso las escuelas. La reclusión social nos termina cabiendo todos, al fin y al cabo, en algún momento. Es el momento de la vida en que nosotros nos vamos a tener que poner de acuerdo con la sociedad y hacer esas cosas que la sociedad nos pide como para salir adelante. Una especie de compromiso. Bueno, por ejemplo, sí, la Casa 12 tiene que ver con la disolución también. Pero no del punto mal visto, sino la disolución del ego. La del hacer participar al otro, ofrecer al otro. Es un espacio también de fin. Habla de los asilos. Es donde nosotros nos sentimos más ancianos. Es la rueda del karma, digamos. Se está yendo un poco al pasto, sí, entiendo, porque justamente la Casa 12 es una casa muy abstracta y irónicamente, o sea, no irónica, pero sí le da muchísimas herramientas a Juan en este caso para poder sacar lo mejor de ese planeta que sería Júpiter. No sé si alguno quiere poner otro ejemplo o si alguno tiene alguna pregunta. Yo quiero decir algo, permiso, Sí. Entonces, vos lo que estás señalando es la importancia del ascendente en cuestiones, por ejemplo, de el signo al que representa, perdón, el planeta que representa el signo del ascendente, ¿no? Como esa relación que hay entre la información que está depositada en un ascendente y el planeta Claro. del signo que es ascendente. La Lo repito manifestación para con el público. Yo lo que veo de él, antes que un sol en Aries, veo un ascendente en Sagitario. Una persona copada, expansiva, ¿viste? Mutable en el sentido de que se acomoda a cualquier situación porque justamente tiene hambre de aprender, que ya es como una regla de oro, independientemente de los aspectos que tenga, tanto armónicos o desarmónicos, ¿no? Y el hecho de que su planeta regente, o sea, su planeta que más lo identifica, esté en la Casa 12, me habla de la esfera de la vida donde él se va a desenvolver. En este caso, él se desenvuelve mediante el aprendizaje y la enseñanza en el autoconocimiento y en el conocimiento de nuestra personalidad. Y no solamente eso, sino que termina dándole como una ciertos regalos, ¿no? Ok. En este caso, capaz que puedo irme un poco al pasto con lo que voy a decir, pero fíjense que el planeta Júpiter está teniendo aspectos inmediatamente. O sea, lo relaciona con otras casas. Ese Júpiter está en oposición a Venus, en la 6. La 6 es el trabajo. ¿Puedo ponerla de Caro como ejemplo? Puede ser, sí. Sí, porque ya, ¿viste? Es más, la carta astral termina siendo un relato. Es una forma de arte, en realidad. Es el arte de interpretar los símbolos. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Capaz que estoy diciendo cualquier cosa. Si estoy diciendo muy rápido, por favor, me dices. Sí, me parece que es muy acertado lo que decís de que es un relato, que esto también tiene mucho que ver Claro, con como que te conecta con otras cosas. Y algo más que voy a decir es que justamente el ascendente marca las partes del cuerpo que podés llegar a sentir más debilidad con el paso del tiempo. En el caso de Sagitario, marca el hígado, marca los muslos y la cadera. Pero da un aspecto jovial, un aspecto copado, ¿viste? Como de espíritu alegre. Salvo que tenga aspectos difíciles, ¿no? Bueno, en este caso, un ascendente en Capricornio habla de otras características que lejos tienen que ver con Sagitario. Se parecen en sí, pero Capricornio en este lado le va a poner orden. Y como es un signo cardinal, o sea, Sagitario es mutable, o sea, que se acomoda a la situación, Capricornio pretende arrancar a hacer algo, independientemente de lo demás. Y si mejor nadie me ve, joya. ¿Viste? Como que manejar los hilos sin que nadie se dé cuenta. Hacer más dinero con menos trabajo.
Como que el ascendente en Capricornio también marca que somos personas, marca personalidades serias, ¿viste? Como a quien se le puede pedir un consejo, pero más que un consejo es como que ya emana respeto por el hecho de que ya lo vivió, digamos. Capaz que no tenés ni idea. Y capaz que él, viste, como es reservado, no va a mostrar sus características más fuertes, que justamente es una de la reserva, es algo capricorniano. Bien, capaz que me fui un poco a las ramas. En parte del cuerpo, y acá me parece un ejemplo muy interesante, porque Capricornio, su regente es Saturno, y marca como una tendencia a lo huesudo, ¿viste? A lo flaquito, si está débil por signo, también habla de problemas óseos, ¿viste? Tiene que ver con la vista, los oídos, todas las partes del cuerpo que eventualmente se degradan con el paso del tiempo. O sea, Capricornio es el abuelo del zodiaco. Es aquel muchacho que se quedó sin pelo, ¿viste? Cuando le dieron el peine. O sea, ¿viste? Como que está cargado de experiencia, pero ya está bastante grande como para disfrutarlo, cagarse de risa. Generalmente muestra una personalidad como que se ríe de la realidad, ¿viste? Pero como así como, jaja, ¿viste? Me causa que sea tan real, ¿no? Como para no llorar. Y tiene que aprender justamente a encontrarle la vuelta, a verle la luz, el lado bueno, ¿no? Sí, un humor distinto, claro. Como un humor más, no, negro no, porque sería cáncer eso, sino más sarcástico. ¿Viste? Y lo hereda de Sagitario. Es muy loco también, está bueno aclarar de que cada signo hereda a otro de que le sigue. Absurdo, wow, eso se... Bueno, no importa. Mira, en este caso, en este mapa, Júpiter está al lado del ascendente, lo cual marca que el ascendente termina teniendo los beneficios jupiterianos, la expansión. En este caso no nos encontramos con una chica que es huesuda, justamente nos encontramos con los regalos que le aporta Júpiter. Es probable que estos eventuales desgastes físicos que todos tenemos por signo, a ella tarde muchísimo más en llegarle. Encima, imagínense, ¿vieron que está el planeta al lado del signo? O sea, al lado del límite está, en el grado 29, así llegando casi. Imagínense esto, una persona que está por entrar a ver su banda favorita y está locadísima. ¡Wow! ¿Viste? Todo descontrol, ¿viste? Quiero entrar, aguante los redondos, ¿viste? Pero bueno, obviamente que todavía no entró al recital. Tiene ganas de entrar. Con características sagitarianas, expansivas y repiolas, voy a investigar qué me depara Capricornio, digamos. O sea, con muchísimo entusiasmo se termina encontrando con un globo pinchado. Es muy loco. Bueno, sin embargo, acá tenemos un ejemplo de lo que sería el planeta dominante, no el planeta regente. Planeta dominante se le llama a un planeta que esté cerca de los ángulos cardinales. O sea, casa 1, yo. Casa 7, el otro. Casa 4, mi hogar. Casa 10, mi reputación social. Los puntos cardinales son donde nosotros tenemos la iniciativa, donde comienza algo, ¿no? En su caso, su regente natal, que es Saturno, lo tiene en la casa 4. Si bien Saturno se relaciona con el bajón, ¿viste? Con la restricción, o sea, tiene una forma más poética de hablar, ¿no? Como buscar el lado bueno, la cosecha, con madurez yo hago tal cosa. La realidad es que es un bajón. Donde aparece Saturno, nosotros la bajamos y justamente gracias a ese bajón aprendemos a la eventual madurez, ¿no? La que nos permite crecer y manejarnos como adultos. En la casa 4 habla de estructura, de orden, ¿no? Habla de una infancia que en un principio estuvo todo bien, ¿viste? Y que eventualmente la realidad marcó que ella tenía que hacer la suya. Y bueno, tiene buenos aspectos, lo cual me marca que esas características que ella incorporó de infancia, la desarrolla con un plus positivo, ¿no? Sí, anhelo tal cosa, donde aparece Saturno,
va a ser los límites sociales que a nosotros nos abruman y que eventualmente nos hacen maestros. Nos vuelven maestros en el tema de las raíces, en el tema de quién sos en este caso, ¿no? Capaz que todo el mundo te habla de tu país o de tus raíces o de dónde sos y eventualmente vas a ser una expositora de ese tema. Gracias a la experiencia que te permitió, que te dio sufrir eso, vas a tener un argumento irrefutable y muy bien armado en la cúspide de tu vida, ¿no? ¿Quieren que ponga un ejemplo más? O capaz me estoy yendo un poco al pasto, pero podrías poner otro si quieres. Bueno, yo quiero agregarle algo también. Hay algo que me parece muy copado de la forma en que lo estabas hablando, porque está bueno empezar a pensar este tipo de relaciones, ¿no? Como, bueno, nosotros iniciamos Sol, Luna, como un relato, el ascendente, ver el regente, como empezar a ver la carta como un conjunto de mucha información que no se ve todo por separado, sino que se empieza a tener como cierta comprensión de posibilidades. Claro, o sea, global. Claro, o sea, esto después lo confirmamos cuando... perdón. Sí. No, está bien. Digo que algo muy importante que me parece importante decir, que, bueno, son todas posibilidades, ¿no? De experiencias. O sea, después esto se comprueba cuando escuchamos a la persona, a quien tenga la sesión de astrología, o, bueno, nosotros mismos, digamos, no todo es tan determinante. Bueno, y eso quería decir, que me parece que está muy bueno lo que estás diciendo, Diego, de empezar a ver, digamos, varias cositas. Claro, la carta astral de una forma global. O sea, se imaginarán que todas las personas de Capricornio no son todas iguales. Somos millones y millones de personas y somos todas diferentes, ¿cuál huella digital? Si por otro lado acá me marca, ¿viste? Lo de la casa 1, yo capaz que si les interesa puedo aportar algo. El sol marca donde nosotros brillamos por derecho. Y en el caso de la casa 1 manifiesta una persona que llama la atención aún sin tener ganas. Irónicamente, como no tiene aspectos con ningún otro planeta, es como que está en una constante búsqueda, ¿no? Una constante búsqueda que eventualmente encontrará con el reconocimiento de los otros. Tal vez tenga que ver con la clave sea el Saturno en la casa 4, ¿viste? Bueno, ese es como un desarrollo mucho más específico de la carta en sí. Pero con el ascendente comenzaríamos el relato en sí. Lu quería decir algo, quería agregar algo, quedó ahí. Sí, algo cortito. Que esto que decís, que yo lo digo por eso lo enseño desde mi carta y viendo los aspectos actuales, cuando me convocan los chicos, yo acá no la conocía, sabía esto de que ellos tienen fíjate que Caro tiene casa 12 Sagitario, ascendente Capricornio, Juan tiene el ascendente Sagitario, yo soy Sagitario, tengo mi ascendente Capricornio, mi casa 1 Acuario, entonces como que me congeniaban, yo tomo ese tipo de decisiones de acuerdo a cuando veo las cartas de las personas. Esto que estás explicando, y sobre todo el planeta dominante y el regente, ¿no? Nos podemos ir guiando no solo por lo que hoy decía, planetas, signos y casas, sino también, bueno, cuando los planetas se empiezan a mover, y de acuerdo a esas características que los rigen, o cómo se sienten cómodos, domiciliados, en exilio, bueno, hay un montón de información más para meter, pero digo, cuando vi la carta de ellos, dije, acá me meto. Y otra cosa que quería decir es que, como fíjense que eso que decía de la revolución lunar, Caro tiene una luna ahí en Géminis, hoy está viviendo su revolución lunar. Claro. Besos para Caro. El ascendente termina siendo, en pocas palabras, un resumen de cómo somos como personas. Y cómo lo vivimos también. Entonces, claro, eso que decía, cuando tomamos conciencia de estas cosas, podemos tomar decisiones. Hoy, Caro, estás brillando. Aparte, y bueno, y lo que hablábamos de Júpiter, eso metido ahí en el ascendente, cuando pasan ese tipo de cosas que vos dijiste, yo digo, ese contrato de ahí de meter un Júpiter en medio del ascendente. Sí, está inmejorable. Ese Júpiter ahí, tenés que sacarle todo el partido. Mirá. Bueno, igual tengo mucho para aprender todavía, esto recién comienza. Tengo acá un ejemplo, por ejemplo, de una persona que todos conocemos. Sí. Pará, y digan que es el cumple de Diego, que él es Piscis, y vos que tenés a Saturno en Piscis. Bueno, sí. Es un gusto para mí comenzar mi revolución solar con todos ustedes, la verdad, la estoy pasando re bien, me estoy re divirtiendo, y a mí esto me reapasiona. Y capaz que tengo una forma un poco... gracias, vamos. Tengo una forma un poco explosiva de contarla, de relatarla, pero es porque me puede más la pasión, ¿no?
me reenchufo con esto, me comienzo a meter y no hay con quién. Bueno, no importa. Yo tengo acá un ejemplo, si me permiten compartir, y con esto cierro, ¿no? Dale. Ahora voy a quitar la carta esta, si puedes compartir vos y dale. Esa conclusión y le das el pie a Santi. Esta carta es... Taca. Acá estaba Shakira, qué pancho. Bueno. Prefiero poner... Bueno. Voy a poner, por ejemplo, una carta astral de un artista, ¿no? De un artista del espectáculo, de Marilyn Monroe. Es una carta que yo uso siempre en todos los ejemplos que doy, ¿viste? Porque es una personalidad que todos reconocemos como un ícono de la belleza de los años 60, ¿no? Bien, famosos. Napoleón Bonaparte no. Maradona tampoco. Acá está. ¿La ven? Genial. Ascendente Leo. El ascendente en Leo me dice: hola, acá estoy. Miren, muchachos, míreme, ¿no? Soy una diva total. Marca también aspectos gatunos en la cara, incluso, ¿viste? Habla también del corazón, habla de la espalda y habla de la cabeza. Que esté acá en el ascendente Neptuno, habla de una persona encantadora y a la vez... Uy, perdón, me fui. Perdón, porque yo, no sé, quería estar ahí. Habla a la vez de una persona encantadora y que tiene como esa metáfora de la sirena, ¿no? De te encanto y cuando te agarro te destrozo. Pero no es su intención destrozarte, porque ella justamente era una persona que estaba en una constante disolución de su personalidad. Justamente, su regente, su planeta regente, el Sol, está acá en Géminis, la mente, en la 10, ¿no? 10, reputación social, el público, donde brillo, o sea, cómo la gente me ve a nivel profesional. A nivel profesional, ella no tenía aspecto con el Sol. O sea, tenía una conjunción con Mercurio que habla que es una personalidad muy mental, ¿no? Que piensa constantemente en su trabajo, en este caso pensaba, y pensaba mucho en cómo lo comunicaba, ¿no? Un Mercurio acá tiene que ver también con que participás de forma activa o no en altas esferas sociales. Acá el Sol también está estresado, no solamente no tiene aspectos, o sea, que marca también una disolución de su identidad, como acá marca Neptuno, sino que también me habla de la mente, de la cabeza. Su regente, o sea, su planeta regente es el Sol, porque el Sol es el regente de Leo, ¿no? Perdón, capaz yo me voy con los términos astrológicos y a veces me olvido de que es probable que no estemos todos familiarizados. Pero estaría bueno que de todas formas no le tengamos miedo a los términos astrológicos, ¿no? Que está bueno comprender estos símbolos, que no es tan difícil, no es un goro leer esto. Bueno, creo que con esto cierro porque ya me colgué. Chicos, muchas gracias, la verdad que estuvo bárbaro. Espero que les haya sido útil y puedo contestar preguntas en el caso de que necesiten después, ¿no? Cuando cerremos. Muchas gracias, Diego. Me encanta la forma en que hablas así tan vos, tan sincera. Y gracias por decidir compartir el día de tu revolución acá con nosotros. Sí. Gracias, chicos. Un gustazo. Gracias. Son unos genios. Gracias. Vos también. Bueno, le damos el pie a Santi. Santi. Hola, ¿cómo va? Bueno, estoy acá separado de la cámara y el video porque tuve unos problemas técnicos. Espero que... O sea, lo importante es que se escuche bien. ¿Sí? Ahora voy a compartir pantalla y voy a dar algunos ejemplos con mi carta. Vamos directamente hacia eso. A ver. Ventana. No puedo. Bueno, no importa. Lo hago así. Pestaña. Y vamos a abrir acá. Bueno.
A ver. ¿Se ve bien, no? El tema que iba a tocar yo, que me resulta extremadamente importante en lo que fue la construcción de mi identidad, desde el momento en el que empecé a aprender sobre el lenguaje astrológico, es sobre la casa 12. Si bien durante toda la tertulia se fueron haciendo algunos comentarios, que ahí Diego me tiró un poco de bif a mi casa 12 de lo que es estar oculto ahí entre las sombras y todo, y la verdad que no voy a decir que no es así, porque sí es así. De hecho, hay un tema ahí justamente en la construcción de la identidad con un Sol en casa 12, si bien lo tengo en conjunción a Venus, que uno suele identificarse más con la otra persona, entonces comienzo a construir mi yo a través de lo que no soy, ¿sí? Es como en una construcción negativa. También en el momento cuando los chicos estaban presentando al principio el tema del espejo y eso, y de que te dicen que sos esto y sos el otro, desde la casa 12 es más bien como cada una de las otras personas que te rodean son esto, entonces empezás a tomar esos ejemplos como un ejemplo negativo, como bueno, si el otro es eso, entonces yo no soy eso porque no pertenezco a ese otro. Pero a medida que va pasando el tiempo, uno lo empieza a procesar eso y hasta qué punto el otro no soy yo. Sí, esto es muy complejo en el sentido de construir una identidad desde ese lado, porque la casa 12 tiene mucho que ver con, bueno, justamente con el regente que es Neptuno, ¿no? Que es el gran mar del que todos somos parte. O sea, me encanta tomar como ejemplo el hecho de que todos somos gotas en un océano, ¿sí? En la casa 12 ese límite de que yo soy una gota se diluye, entonces ahí ya todos son yo soy todos, y ahí como empiezan a aparecer las capacidades empáticas, de percibir algunas otras cosas, empieza a disolver esos límites, hay una disolución de límites casi total. Y este tema de las sombras, si bien puede sonar ahí como un poco oscuro, turbio, no es tan así, sino es más bien como que las otras figuras, las otras personas brillan por sí mismas, entonces uno desde la casa 12 comprende esas cosas y, bueno, listo, claro, tal persona tiene este rol y tal cosa, entonces uno empieza a adquirir los roles como de unión, como lo que hace falta en esa cosa, está siempre en una posición de análisis. Convengamos también, a ver, yo en mi carta es importante analizar que el Sol en casa 12 lo tengo en Géminis también, ¿no? O sea, todas estas son conclusiones muy mentales y que también las analicé no solo desde el lado de la astrología, sino también analizándolo con cuestiones científicas, ¿sí? De lo que es mecánica cuántica y de cosas más que tienen que ver con los números y con unas ciencias un poco más duras, ¿no? Pero bueno, la astrología me pareció una combinación muy, muy certera entre lo que es la matemática y la psicología, y por eso me interesó tanto. Empecé cada vez a entender más mi mapa. Y nada, eso me copó más, empecé a comprender algunas cosas sobre lo que son los regentes. Como hablaba Diego el regente del ascendente, en mi caso sería Mercurio, tengo Mercurio ahí en casa 1, en Cáncer. Entonces, ahí surge otra vez ese mismo cuestionamiento que yo siempre tuve desde chico, es que si supuestamente yo soy de Géminis, ¿por qué me identifico más con lo acuático, con el agua, con una profundidad que supuestamente todo lo que dicen de Géminis no es así? Siempre, o sea, había tenido esa duda desde que me enteré lo que era la astrología a los 7, 8 años, hasta los 20, 20 y pico, que empecé como a interiorizarme un poco más en el lenguaje. Y después me di cuenta que soy muchísimo más de agua, por así decirlo, de lo que soy de aire, ¿sí? Vemos también, bueno, acá en mi carta, a ver si se ve el mouse. Sí, sí. Bueno, se ve también que tengo la luna en Escorpio en casa 4, tengo ahí esa casa 12 como muy presente, y la casa 9 pasando por Piscis. Entonces es como que todos los 3 signos de agua están ahí como re presentes, Mercurio en casa 1, está todo
muy, 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 muy intensificado en el agua. Y Géminis lo único que hace es como unificar eso y expresarlo de una manera como liviana y alegre. Pero en realidad, o sea, mi identidad, por eso me gusta hablar sobre esto, cuando estamos hablando sobre construir la identidad, que yo mi identidad, si bien puedo ser muy alegre, aéreo y todo, yo mi identidad la tengo en una caja toda tapada de agua, ¿sí? Y escondida así en un pozo. Eh, es como que está todo, sí, está todo entre la luna y el sol ahí escondido en la casa 12 y todo está como no tan a flor de piel como parecería que una persona geminiana podría ser. Entonces, nada, me pareció, o sea, súper interesante comentar esto. Estoy abierto a preguntas también porque es algo bastante complejo. A mí me llevó cierto tiempo comprender bien cómo son estas Santi, y otra mecánicas. cosa que estás viviendo es el retorno de Saturno. Sí, 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 sí. También, Con Acuario. como para resumir el tema del retorno de Saturno, como lo veo yo, ¿no? O sea, comento aparte de que yo la astrología la empecé a estudiar de autodidacta, o sea, básicamente guiándome por la curiosidad geminiana, empecé a buscar información y no me quedé obviamente con una fuente, sino que empecé a buscar, hasta que encontré una respuesta que sacie mi necesidad de saber. Mi forma de ver esto, el retorno de Saturno, es que de repente cada 29 años aproximadamente aparece otra vez la figura paterna y te dice, a ver, ¿qué hiciste durante todo este tiempo? ¿Está bien? ¿Qué vamos a hacer durante los próximos 27 años? Es un ciclo y que cada vez aparece ahí, te pega un reto y te dice, bueno, ¿y qué hiciste ahora? ¿Y está bien lo que hiciste? Y así. Entonces es una cuestión como que en uno se empieza a replantear cosas, se empieza a dar vuelta todo el mundo, y se empiezan a salir cosas a la luz. Y bueno, me pareció súper interesante este tema de la identidad. O sea, hay algunas otras cosas más puntuales de mi carta en lo que son aspectos y algunas otras cosas, pero en lo que es la construcción de la identidad me parece re importante esto. También había leído un posteo que no sé hasta qué punto puede llegar a ser cierto, pero tiene cierto sentido, que es en el caso de las masculinidades se construye la identidad a través del Sol y Marte, y en las feminidades se construye a través de la Luna y Venus. Puede llegar a tener sentido porque en cierto modo soy una persona que actúa bastante impulsivamente y tengo Marte en Aries en casa 10, o sea, como que todo mi impulso sale sin filtro y de 0 a 100 en medio segundo. O sea, eso lo admito, lo sé, tengo una manera de actuar en la que no puedo ir haciendo las cosas paso a paso, sino que tengo ganas de hacer algo, voy y lo hago. Y punto, y se acabó. Entonces, sí tengo una identificación. Pero lo que yo considero como el yo, lo que yo soy, es toda esa personalidad que actúa en las sombras y poniendo como una máscara toda esta cosa geminiana, que también es como un aprendizaje, ¿no? Que todas las demás personas ven que yo soy algo, entonces tengo que aprender algo de eso, tengo que incorporarlo también en mi personalidad y no apartarlo, no tomarlo como que estoy tomando el control de una situación, sino que no, pará, esto que ven las personas claramente lo estoy proyectando y soy un poco eso también, ¿no? Porque si no proyectaría otra cosa. ¿Por qué? O sea, el inconsciente elige proyectar eso que ven las demás personas. Bueno, creo yo, mi forma de ver el ascendente es justamente eso, ¿no? Es como analizar ese espejo en lo que las otras personas están viendo de mí, analizarlo, mirarlo, incorporarlo en mi personalidad. Y bueno, nada, creo que es un resumen más o menos de mi personalidad, de mi visión, de cómo veo y cómo construyo mi identidad. Ahora, Santi, ¿te puedo agregar que tenés una personalidad gibosa creciente, que es la fase lunar que hoy decía que la gente por ahí no conoce? Y eso también me parece que está un poco relacionado con eso que estás diciendo de reconocerte no solo con un sol en casa 12, claro, sí. a punto de ser una luna llena. Claro, sí, es como ahí el puntito. Bueno, también Como yo. sí, me pareció interesante este tema de las revoluciones lunares, de los cumpleaños y de cómo, cumpleaños no, sería como un cumplemes, Claro. porque cada 28 días la revolución lunar.
que cómo sería diferente cada una de las revoluciones lunares de las diferentes lunas. A mí me pasa, por ejemplo, al tener la luna en Escorpio, cuando está la luna en Escorpio en tránsito, yo me siento espectacularmente bien, pero yo me doy cuenta que el ambiente está oscuro. O sea, yo me doy cuenta que me siento bien, pero me siento bien porque está todo gris con el hogar emocional en el que, bueno, está todo como en casa, está todo bien, por más de que quizás no sea el bien ese, está todo feliz, digamos, ¿no? Una luna en Escorpio no creo que se considere acorde a lo feliz y a lo positivo, por lo menos como se entiende la astrología en general. Tiene más que ver quizá con con una capacidad de que las cosas puedan llegar a explotar en cualquier momento y que está todo ahí transformándose, en plena transformación, en pleno quiebre. No sé, creo que antes de entrar en profundidad en lo que serían algunos aspectos de mi carta, creo que lo podría llegar a dejar por ahí nomás. No sé si tienen alguna duda, puede ser que hable demasiado rápido. Claro, bueno, las lunas en Escorpio son complicadas. O sea, te dan una capacidad sentimental grande de empatizar y todo, también, o sea, eso me acentúa en la casa 12, pero uno siempre tiene que superar un dolor para poder sacarle luz a esto, ¿sí? Es como una luz, una llama que solamente nace en el fondo del abismo. Y uno, si nace con la luna en Escorpio, ya lo tiene súper asumido, o sea, ya es como que ya nacimos dolidos y es como, bueno, listo, sí, hay que sufrir, está todo bien. Pero no, quizá no es para todo el mundo, ¿sí? Es solamente para los nativos en la luna en Escorpio. Por eso también los comentarios negativos sobre los escorpianos. Yo los entiendo, yo no tengo el sol en Escorpio, pero entiendo por qué la gente le suele caer mal Escorpio. Sí, permiso. También me parece importante decir que, bueno, en algún punto todos tenemos ese nivel escorpiano de la transformación. Obviamente una luna en Escorpio, como muy bien decís, Santi, seguramente tiene como ya ese aprendizaje más arraigado y de alguna manera también la tiene más clara en cuanto a experiencia, ¿no? Bueno, nada, eso que ya estaba pensando y me pareció muy importante. Está bien. Bueno, mirá, les voy a dar el ejemplo así como súper claro, como para que se entienda a lo que me refiero con nacer con el dolor. En mi caso, yo nazco después de que a mis padres se les hayan muerto 3 hijos. Entonces yo ya nací con toda esa carga, con todo ese dolor y con toda esa cosa, desde el momento cero de mi nacimiento, ya lo traía encima. Y toda mi infancia fue una infancia en la que, si bien veía que mis pares, mis personas que estaban cerca intentaban que esté todo bien, yo sabía que no, que había que sufrir, había que procesar ese dolor. Claro, sí, es que, sí, Diego. Acá, mirá, viste que Escorpio representaría la transformación, digamos, la transformación de las emociones estancadas, del agua estancada, por así decirlo. Como no hay una forma de drenar eso, terminamos buscando una forma de hervirlo para que se transforme en vapor y que se libere, ¿no? Como vos estabas hablando de niños, y acá leí también de que mi madre también perdió, a toque lo puedo relacionar a la luna, a la parte emocional, ¿no? Esa transformación que tiene que haber en la casa 5, que está relacionada con los hijos y con nuestra creatividad. Bueno, por un lado, tu creatividad está muy relacionada con el inconsciente y también con los sentimientos más puros y reales, ¿no? Como que en la expresión de ellos vas a poder encontrar una forma de soltarlo. Y que nada, que eventualmente te termina dando una capacidad de análisis y de sanación al otro, ¿no? Como que la mejor parte de la luna es donde nosotros ejercemos la maternidad, independientemente de nuestro género, ¿no? Y nada, eventualmente vos estarías manifestando tu maternidad en la contención psicológica de los demás. ¿Tiene algo de sentido?
Es probable también de que trabaje con niños o como que haya como... Sí, ¿sabes qué? Con el tema del agua, o sea, yo hice un análisis así por mí mismo de qué tipo de agua representarían cada uno de los signos de agua justamente, haciendo analogía directa, digamos, a que el agua de Cáncer sería la leche materna, y al agua de Escorpio yo la tomo por un lado como un agua estancada, pero no sé si en sí es agua, sino más bien como un pozo de maná, ¿sí? O sea, es un agua que contiene un poder. Ese poder se puede tomar por el lado positivo porque es una capacidad sanadora que tiene cuando uno bebe esa agua, pero también tiene la capacidad de que uno se haga adicto a esto, ¿sí? ¿Se entiende como esa capacidad, ese tema que tiene Escorpio con el control y con toda Claro, esa con el cosa, poder. ¿sí? Exactamente. Entonces es como un agua que nos embebe y nos hace como superar algunas cosas, pero que tenemos que manejar ahí como con cuidado, ¿sí? Porque puede llegar a ser demasiado si no estamos preparados para esto. Y bueno, Piscis, como ya había dicho, hablando sobre la casa 12, ¿sí? Que es ese gran mar al que todos pertenecen. Les hago una pregunta a los dos. ¿Les parece que es lo mismo tener la luna en Escorpio que la luna en casa 8? No. No. No, Si bien, no. a ver, yo tengo la luna en Escorpio y encima en casa 4, o sea, entonces mi ambiente familiar y todo lo que sería mi hogar emocional está claramente afectado por esa luna. La luna en casa 8, si bien, a ver, se va a dar en un ámbito de transformación y todo, pero va a tener características del signo que esté en la casa 8. O sea, ponerle, no sé, a ver, yo tengo la luna en casa 8, entonces está en un ámbito transformador, pero ¿de qué manera se va a transformar esto? O sea, ¿cómo va a actuar esa luna? Si tengo una luna en Virgo, va a ser una luna que va a ser analítica con respecto a esa transformación. ¿Sí? Como va a ser una luna que para transformarse va a necesitar de un paso a paso para lograr esa transformación. Y la luna en Escorpio tiene que ver con la transformación cruda, o sea, es una luna que transforma lo que toca, básicamente. A mí me tocó justamente estar en una casa 4, que es todo mi hogar emocional, y eso la podría tener en otra casa. Podría haberme transformado otra cosa. Hice esa pregunta porque ahora viene Flor, que tiene el sol en casa 7, que sería Claro. como una casa hacia el otro, ¿no? Sí. Bueno, creo que antes de entrar más en profundidad, porque ya si me pongo a hablar un poco más, tengo que empezar a tocar Júpiter y algunos aspectos ahí medio complicados que tengo en mi carta. O sea, bueno, también antes de terminar todo, me parece re importante, ya que tengo la carta acá, es analizar la oposición enorme que tengo entre Marte y la Luna, y que eso también marca muchísimo mi forma de ser. ¿Sí? De que de repente cuando entreno me siento bien y cuando no entreno caigo así en picada hacia mi refugio lunar, que es quedarme encerrado en mi casa escuchando música. Yo tengo una respuesta. Sí, Diego. Que tiene un desenvolvimiento pasional esta luna. Como Sí, que tiene sí, una obvio. agarrada inmediatamente con Marte, con tu carácter. Y se desenvuelve paradójicamente en el vínculo de la casa y de la proyección social. Claro. O sea, y es muy loco esto porque justamente La ese luna en Mercurio domicilio Cáncer en tiene, la Diego. 1. Ah, perdón, capaz que me estoy yendo. La luna en domicilio tiene. Claro, o sea, en contexto. Sin embargo, estás como muy expuesto a los demás, lo cual termina siendo paradójico para una persona de tu naturaleza, que está constantemente en un reencuentro con uno mismo o tratando de rearmarse personalmente, y como expuesto a la vez. Y en esa exposición te sentís solo, ¿no? Como Sí. creaste. Sí. Exactamente, como que me siento justamente en el espacio que hay dentro del átomo, ¿sí? O sea, Claro. los átomos constituyen todo, pero en realidad hay más espacio vacío que cosas, ¿sí? Entonces, en ese espacio es donde se aloja mi identidad de la casa 12. Está entre los protones y los electrones que dan vuelta alrededor, que hay un espacio gigante. Bueno, Claro. ahí en ese espacio blanco es donde se aloja mi identidad. Sos uno Estoy con en el todos todo. lados, pero no Es estoy. una luna, perdón, es una luna en grado 0, ¿no? ¿Se ve? Claro, es una luna re entusiasmada. No, está en grado 6. Ah, 6. Sí. Pero igual, está ahí nomás, está arrancando Está el entrando a ciclo. recital. Sí. Claro, olvídate. Claramente cuando empezamos a hablar de Scorpio,
la cuestión empieza a pedir profundización y se hace un poquito difícil soltar, así bien escorpiano. Así que vengo a poner un poco la cuota de Saturno y a recordar también que queda una expositora y que vayamos haciendo una conclusión. Bueno, disculpe la gorra. Sí, no, está perfecto. Yo con las cuestiones saturninas justamente ahí tengo un tema, pero antes de seguir profundizando prefiero cerrar y dejar que se aliviane un poco más, porque siempre cuando se empieza a tocar todas las cuestiones, empieza a caer las conversaciones en una cuestión como muy profunda. Así que bueno, nada, le dejo el lugar a Flor y vamos a cambiar de tema y hacer las cosas un poco más livianas. Gracias por escuchar. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, Me dan el pie justo para mi sol en Libra, que le gusta armonizar y buscar el equilibrio. No quería cortar ahí a Santi que estaba exponiendo. Primero que nada, gracias a los chicos por este espacio. Yo voy a ser muy breve, les aviso, así podemos dar un cierre y llegar al horario acordado. Voy a compartir pantalla primero. ¿Ahí ven? Sí. Buenísimo. Bueno, yo voy a hablar de lo que es tener el sol en casa 7. Lo que vemos en casa 7 son los vínculos de complementariedad, o sea, principalmente socios y parejas. O sea, también habla de la forma de vincularnos y de los vínculos que aparecen en nuestras vidas. Esto dato, por mi propia experiencia, siempre mucho planeta en casa 7 es mejor laburarlo, hacer un buen laburo terapéutico, porque uno tiende a proyectar esa energía, justamente porque el otro aparece como un espejo para mostrarnos muchas cosas nuestras. Así que eso es más una data. También tengo, o sea, no entro en la temática de hoy de las energías básicas, pero bueno, también tengo Venus y el nodo norte ahí, así que lo vincular siempre ha sido muy relevante a lo largo de toda mi vida. Y hablando del sol, que es este potencial único que está dentro de nosotros y que nos hace diferentes, yo me fui conectando con quién soy y con mi propia esencia a partir de vincularme con el otro. No para adoptar la energía del otro, pero sí para poder ver esa diferencia y ver qué es eso que yo soy singularmente. Y también lo que en algún momento me pasó fue como también llevarme a depender del otro, porque justamente necesitaba ese contacto o sí, ese vínculo con el otro para ir definiendo quién soy. Y también algo muy interesante es que tengo el sol en oposición a mi ascendente, entonces como siempre el ascendente es algo que uno no quiere reconocer o que empieza a reconocer ya a un determinado tiempo, bueno, siempre eso fue como un tironeo. A medida que lo fui identificando y haciendo parte, todo fue fluyendo de alguna manera. Pero bueno, el sol en Libra siempre trata de buscar la armonía, ser muy cordial, entonces, nada, eso. Y también para ir cerrando, quería como soy la última que va a exponer, quería traer como una situación solar, me parece que como para dar un ejemplo de una experiencia solar, no en casa 7, sino aparte, como en general en sí. Siento que esta tertulia es una experiencia solar donde estamos acá con mis compañeros, cada uno expresando y mostrando su propia visión sobre lo que es la identidad, y hay un público que son los oyentes que están que están valorando y mirando esto que estamos exponiendo y poniendo afuera. Me parecía como
que estaba bueno terminar con eso. No sé si tienen alguna pregunta o algo, no quiero demorar Quiero mucho. decir algo. Richa. La luna balsámica está cerrando este grupo hoy. La luna balsámica es el sol y la luna, como lo ven ahí en casa 7 y 5, ¿no? Uniéndose cerca de una luna negra, que es cuando cierra un ciclo. Mejor que Flor para cerrar. Terminas teniendo una vida zarpadamente dual, ¿no? Pasionalmente identificándote con el otro. Y pasionalmente también como esa tensión de contener mi personalidad como para tener en cuenta que el otro existe, ¿no? Como que el otro, que necesito al otro para hacer algo. Sí, sí, de saber no perderse en el otro Y muchas veces. encima, fíjate que está al lado del nodo. O sea, como que hay un propósito marcado en el otro. Claro, sí, no quería entrar en esa temática porque por ahí hay gente acá que no sabe lo que es, lo que son los nodos, pero Claro. sí, la mayoría de las experiencias a lo largo de toda mi vida vinieron a través de los vínculos. Por otro lado, en este caso, yo creo que está bueno tenerlo en cuenta porque es un punto como bastante fuerte, considerando también los aspectos que tiene. O sea, en pocas palabras, viste que los nodos son el camino lleno de piedras, al cual llamamos destino. Y que el destino esté al lado del sol, como que van a haber un montón de piedras que marquen tu personalidad, que va a estar como compartida con el otro, ¿no? Como en conjunción con alguien más. Evidentemente tu presencia al otro le sirve mucho, es un motor importante. Era un aporte nada más, ¿viste? Y que tiene Saturno en Piscis, como mostraban recién en Caro, esta unión de ellos también con su Plutón en Sagi, con nuestros Plutones en Escorpio de los que mostramos anteriores, esta unión que se está dando justamente con todas las energías. Yo por eso les decía, si querían, porque como yo no compartí, si querían, como me dedico a esto, mirar la carta de ahora, fíjense las energías que están sucediendo. Me parece Sí, que es una carta... Ir cerrando. Si querés, Flor, hacer una conclusión de tu exposición, damos un momento por si alguien tiene alguna pregunta y cerramos con la lectura de la carta. Tiene una T con lo que acabo de decir, ¿no? Más de Saturno en Piscis, Júpiter en Sagi, Luna Virgo. Sí, de hecho tengo a la Luna en oposición a Saturno, entonces ahí mis padres a lo largo de toda la vida también muy tensionados. A mí me llama también la atención que el planeta como de esa T cuadrada, ¿no? Es Júpiter. O sea, tanto los beneficios sociales se pelean con los no beneficios sociales. O sea, viste que Saturno en la 11 me habla de compromisos con las sociedades, con las amistades, con los clubes, compañeros, o sea, y a la vez los beneficios de Júpiter vienen en la 8, los recursos económicos de los demás, tanto económicos como emocionales. De alguna forma hay una discusión entre esos dos vínculos sociales, entre los límites sociales y los regalos sociales, ¿no? Permiso, voy a decir algo. Recuerden que hay personas que tal vez no conozcan ni los símbolos de los planetas. Sí, ¿no? Como que tenemos igual nada, ya fue tarde, ya como que dijimos un montón de cosas. Ojalá que igual la hayan logrado. Por eso si querés muestro la carta de ahora y ahí dejé de compartirlo, así que te doy el Pero paso. está muy buena tu carta como para desarrollar mucho más. Es una lástima, Sí. igual que la de Santi. Son cartas que en verdad se merecen un desarrollo Es mucho un más relato, amplio. dijiste Porque hoy. es un relato, es una Biblia de Vamos a una estar horas. persona. Y que parte, conociendo al otro, nos damos es una proyección a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Justamente un solo en casa 7 va a marcar nuestra personalidad de una forma explosiva. O sea, si no nos conocemos, hablando con ella, estamos al horno. Ahí la muestro. Aparte, miren, y esto que es algo que por ahí no hablamos, que son aspectos. Se ve, ¿no? Sí. Sí. Ok, los planetas hoy. Pero fíjense, bueno, lo que yo decía que esto de la energía que estamos mostrando, justamente toda esta energía Capri, Acuario, Piscis, todo lo que está transitando ahora en estos signos que son los que más nos afectan a nosotros, bueno, no me gusta decir afectan de una manera que nos hace hablar de esto. Y esta luna en Géminis de hoy que permite
Y aparte, fíjense, esto que yo digo como personalidad lunar de alguien que, por ejemplo, están haciendo en este momento, es un sol en Piscis con una luna en Géminis, ambos signos Un mutables. nuevo Jesús puede ser. De resolución. Tranquilamente. Y aparte de un cuarto creciente, si van a ver la luna hoy, está un 50% visible, es una energía que permite hacer crecer oportunidades. Bueno, yo también podría estar hablando de la carta de ahora, el nodo norte, esto que dijo Flor también, estos símbolos que yo digo también, hoy les expliqué de mi Google Calendario, pero también hice un almanaque con simbología, porque me parece, cuando yo aprendí con la simbología, aprendí muchísimo más a entender y a leer más rápido una carta, o como decía hoy, una revolución lunar, que es lo que me dedico. Y después, para agregar, no solo los que tengan Saturno en Acuario, las chicas, que es lo que decía, tenían Saturno en Piscis, entonces están próximas a vivir esto que hoy Santi contó. Pero me parece que hay algo que nos afecta no solo con esta luna cuarto creciente como intención, sino que es el ingreso de Venus y Marte, que es otra de las cosas que los chicos dijeron, y me parece que podría quedar para próximas tertulias de hablar de esto de los géneros. Hoy me encanta que también podamos hablar con varones, porque yo todo lo que hago es con mujeres. Y me cuesta encontrar varones para hablar, así que les agradezco también que estén hablando de esto, porque de eso habla justamente la unión de estos ambos planetas, femenino y masculino, ingresando en una zona de innovación como es Acuario, tecnología, y con toda la responsabilidad que se requiere con Saturno ahí metido. Pero bueno, dejo de compartir porque me parece demasiado ya. No, Me también parece está bueno. me gustaría sumar algo, que justo la tertulia se haya dado cuando Mercurio está en el último grado de Acuario a punto de pasar a Piscis. Esto te lo habíamos hablado, Caro, lo de Venus y Marte. Yo te había dicho, ¿te acordás del ingreso? Porque no me acuerdo cuándo fue la primera vez que nos juntamos a hablar sobre esto, pero hablamos del ingreso de los amantes cósmicos a principios de marzo. Sí, sí, sí. No sé, yo lo veo re tóxico eso, perdón, ¿no? Depende cómo lo tengas en tu carta. Y acá se pudre todo, y encima, ¿viste? Como está en Marte y Venus en Acuario, están re libres, seamos amigos, y ya fue, ¿viste? El amor libre. Y depende de esa unión. ¿Es una unión para el bien o una unión para el mal? Claro, ¿viste? O sea, va a descubrir algo. Y generalmente con la presencia de Plutón habla de un tercero también. O sea, esto es un aspecto general, no tiene que ver con nosotros personalmente, sino que son momentos propicios como para reconocernos como personas amorosas en lo contemporáneo, ¿no? Nuestra forma de querer con una psicología acuariana, dejándolo ser libre al otro como es, querer la flor sin arrancarla, o sea, dejar hacer, tanto para el hombre como para la mujer. Y Plutón habla de transformación, o sea, no nos va a gustar hacer eso, pero no nos queda otra, porque Plutón te habla de te saco la máscara, desprotegete, liberate, obviamente, que sufriendo un montón. Ayer me decían, aguante el poliamor. Sí, no, igual, ¿sabés qué creo yo también? Que viendo la carta así, generalmente, como la pusiste, los pronósticos, me pareció una vista resarpada de las cosas que tendríamos que tener en cuenta sobre los avances políticos que están habiendo también. Un Plutón en Acuario habla de control de masas en lo que tiene que ver con la población, ¿viste? Con la tecnología, con la aeronáutica, con los cohetes, la tecnología. Y también, y recordemos que cuando Plutón termina de entrar en Acuario, aparece Urano en Géminis. La nueva forma de comunicar, la nueva forma de enseñar, otras comunicaciones y otras formas de manifestarnos comunicacionalmente hablando. O sea, cuando veo planetas así, es como no puedo no meterme en el mundo de una forma más geopolítica, ¿no? Me parece interesante, no sé, tiro esa propuesta. Sí, perdón, iba a comentar que cuando empezamos a tocar estos temas ya nos empezamos a poner conspiracionistas. A mí me pasa. Sí. Sí, cuando empezamos, o sea, aparte la cámara. El último paso de Plutón de Capricornio a Acuario fue la Revolución Francesa. O sea, sí. Se va a pudrir todo, se va a prender fuego todo. Encima, ¿sabes qué? No solamente fue la Revolución Francesa, sino que también hace 240 y tantos años estaba la generación de Plutón en Escorpio, como nosotros. Claro. O sea, nosotros en la cúspide de nuestra edad vamos a romperlo todo. O sea, sí. Somos como los que se van a vengar de alguna forma, ¿viste? Nos cagaron y se las vamos a poner.
hacemos una tertulia sobre conspiraciones y astrología. Sí. Ahí rompemos todo. Estaría buenísimo. O sea, porque justamente un Plutón en Escorpio, como generalmente somos todos, o por lo menos la gran mayoría, somos personas que han sufrido Hay de luchas todo a poder acá, con respecto a la identidad sexual, ¿viste? Con respecto también a las emociones más profundas, a lo que sentimos y a las herencias del ADN, las herencias de la familia. Nosotros sentimos la vida tan fuerte que calculamos de verdad si vamos a tener hijos, ¿viste? ¿Qué nos vamos a traer a este mundo que está tan caótico? O sea, es toda una reflexión para la gente con un Plutón en Escorpio. Perdón, me voy a pasto. Es que... Avisen que queda el grupo de WhatsApp para las preguntas. Sí. Sí. Es buenísimo, me encanta. De verdad podemos hacer una sobre Plutones y conspiraciones y guerras. Sí. Y Lilith, y hagamos todo. Y hagamos todo. Ahora estamos llegando al horario. Sí. Ya es. Pactado, estamos en horario justo en este momento, en minuto exacto. Así que sí hay Plutones de Sagitario. Claro. 95, 96, claro. ¿no? Claro. Y así que propongo que en este momento abramos la posibilidad de algunas preguntas con un máximo de, no sé, 10, 15 minutos. Y también, bueno, como decía Luz, está abierto el grupo de WhatsApp para hacer preguntas. Vamos a compartir ahí también los Instagram de todos nosotros para que nos puedan seguir. El O video nos grabado. arroban, ¿no? Y también cuando subamos el video de este encuentro. También está abierta la posibilidad de hacerse consultas con nosotros. Me parece muy importante tirar ahí la data. Sigan en Instagram. Sí, en el Instagram de todos hay mucha información. Así que el que te gustó lo que expuso, le escribís por Instagram y le decís quiero que me hagas una lectura. Che, gracias. La verdad que estoy muy, pero muy No contenta. dijeron de dónde son, ¿viste que te dije? No somos Sí, todos de verdad. La Plata. ¿De dónde son los chicos también que expusieron? Bueno, yo soy de Pinamar. Cerca de donde está Sandy. Yo vivo en La Plata, como dijo Lu, pero soy de La Barría. Claro, yo vivo en La Plata también. Estamos en La Plata en este preciso momento. Yo vivo en Capital, pero soy de San Andrés de Giles, cerca de Luján. Norte de la provincia de Buenos Aires. Ah, no, nada que ver. Luján, no, pues nada que ver. Es provincia ¿De dónde sos, Diego? Yo soy de acá. De Platense, digo, de acá, ¿de dónde sos? Soy de acá, sí, de La Plata. Soy platense, lamentablemente, pero bien. Lo de Bonet. Sí, de Bonet. O sea, La Plata es una ciudad re escorpiana. O sea, cagaste. Bueno, nada que ver. Hablando de conspiraciones. Sí, no sabes cómo es la conspiración. Y encima como que estoy de cumpleaños, me siento el príncipe en mi día y estoy como re borrágico. No, pero me pareció re divertido, ¿viste? Esto de poder, este espacio, aguante que haya gente que le interesa el mismo tema y que estemos todos dispuestos a escucharnos, a aprender, ¿no? A aportar, que cada uno tiene una forma distinta de ver este arte de interpretar los símbolos, ¿no? Sí, totalmente. Sí, está buenísimo. También creo que me identifica el hecho de tener tanta casa 12 y de ser de General Madariaga y perdido en el medio de la provincia. En el medio de la nada, están todos ustedes juntos ahí en la ciudad y yo en el medio del campo. Me pierdo a propósito, brillo por mi ausencia. Sí. Chao, Casa 12. Ay. Bueno, no sé si algún oyente tiene ganas de compartir Una pregunta, claro. pregunta de todo lo que hablamos. Yo sé que debe haber muchas preguntas. Ahí dijeron algo muy lindo, quería decir, porque pusieron algo, no me acuerdo ahora, como que no sabía astrología, pero que le había gustado un montón. Entonces está bueno para decirlo. No Sí. sé, no me acuerdo quién fue. Es una querida aliada nuestra. Genial, sí, aguante. Te metimos la semilla de quiero aprender más. ¿Viste? Necesito saber. ¿No hay preguntas entonces? Yo me quiero sumar. Uy, sí, de una. Está Sí, abierto. hay las Por eso, queda abierto el grupo, avisen eso, queda abierto el grupo. De una. Bueno. Si no, se van, si quieren. Y yo mientras tanto me voy con mi Saturno a cagarme a trompada por allá. Una piña de cumpleaños. Este Saturno, hincha huevo. Es como la manito acá que te dice, che, acordate que mañana laburás.
La factura de luz el 17 de mes, cualquiera. Bueno, si no hay... Igualmente, Si no hay... Sí, sí. Me tengo que ir. Bueno, Lo importante es que, bueno, hay posibilidades de hacer preguntas después en la semana si tienen ganas, van a estar en el grupo si no se van. Vamos a pasar la grabación, la pueden volver a recorrer, pueden hacer más preguntas a partir de si la ven, si quieren verla, la vamos a subir a YouTube. Y la verdad que tengo una felicidad inmensa, o sea, estoy muy contenta, sí. Esto es mi deseo, estoy muy feliz. Gracias. Muchas gracias a todos. Ha sido Gracias a un ustedes. velada. Gracias, chicos. Buenísimo. La pasé re bien. Aguante ustedes. Espero que Sí. se repita. Sí, Ustedes también. Sí, haremos más Sí, tertulias Y en recuerden- todos los formatos que se nos ocurran. Y yo digo que la invitemos a Urio Lunar al Sí. grupo de WhatsApp, la metemos y Sí, ya ya vamos, está. vamos hablando para una Pero próxima. sumate. Somos Bueno, 6 para el truco. Sí, ahí la sumo yo si es amiga mía, así que. Dale. Buenísimo. Bueno, listo. Estoy muy feliz. Adiós, Muchas chicos. gracias. Bueno, ¡Mua! Gracias. muchísimas Muchas gracias. Nos vemos pronto. Y ojalá que lo hayan disfrutado. Pásenla bien, chicos. Gracias. Nos vemos. Diego. ¡Feliz cumpleaños! Muchísimas gracias. Se quedaban en el cumpleaños. Vamos. Si algún tertuliano se quiere quedar un ratito más. Yo, mira, me puedo quedar acá hablando un toque de astros. Si tiene ganas, si alguien tiene ganas de esconder su Córtenlo. carta y de un toque. Decía que Mandalo era a dormir. Sí, Lu, si querés a cenar, anda a cenar. No te Sí, preocupes. ya me voy a comer. Sí. Me Muchas voy con el gracias. bebé aparte. Bueno. Hace 2 horas que lo dejé. Yo creo que ya se durmió, pero bueno, cuando voy Se está cambiando solo el pibe, Si ¿viste? se queda muy tarde, avise. Chao, chicos. Chao, Chao. Diego. Chao. Gracias. Qué hermosura, estoy muy feliz. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, nada. Chicos, Chao, Flor. Gracias, un gustazo. Si tienen Chao, ganas chao. de mandar alguna consulta o lo que quieran, nada, yo laburo esto. O bueno, trabajaba. En fin, bueno chicos, nada, creo que también tendría que hacer lo mismo, ¿no? Comer algo porque me voy a desmayar. Está bien. Estamos, Sí. estamos hablando acá con Caro que vamos a ir a A celebrar. celebrar un momento, a tomar algo por ahí. Vamos, che, me alegro. Vamos a brindar por tu cumple también. Dale. Sí. Yo voy a sentir las energías positivas que me mandan y bueno, ya me puse medio Dale. hippie. Bueno, Che, gracias. queridos, muchas gracias. Muchas gracias. Abrazo, Hermosa experiencia. muchachos. adiós.